nuestro compromiso con el avance del reino. Nuestro compromiso con el avance del reino. Acuérdense qué importante es esto, ¿no? Nosotros pudiéramos, y hemos repetido, de hecho esta semana hemos repetido varias veces esta palabra, ¿no? Qué necesario nos es en ocasiones el que verdades eternas nos sean atornilladas. Qué necesario nos es a veces el uso de la repetición, no para memorizar en primer lugar, sino justamente para recordar aquello que es una realidad en nuestro espíritu, aquello que necesita ser nuevamente atornillado una y otra vez. Y a veces nosotros pudiéramos caer en el error de caer en esto, ¿no? Yo sé que usted nunca se le ha pasado por la cabeza. Y otra vez vamos a escuchar ese tema. Y otra vez vamos a escuchar, si ya lo hablamos la semana anterior. Tal vez a usted nunca le pasó, pero eso es una evidencia, no que el mensaje está mal o que el pastor no tiene nada que decir. Eso muchas veces es una evidencia de una estructura, de una verdad que no se ha llegado a entender. Entonces me causa ruido porque otra vez la vuelvo a escuchar, pero no es una verdad que estoy viviendo. Porque hermanos, cuando estamos expuestos delante de la palabra, créanme que no hay el otra vez me van a hablar eso, sino más bien que empezamos a ver cada vez más claro, más nítido, de una manera más completa. Así que ahora nos enfocamos nuestro compromiso con el avance del reino. Hemos estado hablando, recuerdan la semana anterior, mucho en este aspecto, ¿no? El asunto de las multitudes, el asunto de las multitudes, y que las multitudes no son un problema en sí mismo. De hecho, Jesús estaba dispuesto a darlo todo por las multitudes. Jesús nos estaba guardando y no, como que no les voy a decir, hay ciertas cosas que Jesús estaba dispuesto a darlo todo por las multitudes, pero no todos entre la multitud estaban dispuestos a dejarlo todo por Él. No todos en la multitud estaban dispuestos a seguirle. Jesús estaba dispuesto y podía amar las multitudes. Sin embargo, no todos en la multitud amaban a Jesús. Y usted puede ver por la Escritura pues la serie de situaciones y momentos o vemos el mensaje de Jesús, ¿no? Donde le habla a muchos, pero cada vez eran menos los que lo seguían. Y uno pudiera automáticamente decir, Jesús entonces le falló no sé, la charla, el curso de coaching, le falló a Jesús, no sé, cómo guiar a las masas porque comenzó con muchos y terminó con unos cuantos. Hermanos, es que Jesús no estaba en un concurso de popularidad, a ver cuántos seguidores tenía, a ver cuántos aumentan mis seguidores para ver cómo impacto la tierra. Si algo él estaba enfocado es que la vida de Dios, que la vida que le había sido la vida de Cristo pueda ser formada en discípulos. No solo en gente que simpatice con lo que decía. Mire, Jesús no estaba buscando simpatizantes. A veces nosotros podemos caer en este error, ¿no? Buscar cómo caerle bien a las personas. O peor aún, buscar un ambiente como este para ver cómo simpatizamos con todos aquí, para que nadie se ofenda, para que nadie se vaya, para que todos estén bonitos sentados en sus sillas, hermanos, pero al momento de presentar el Evangelio, no buscamos que todos se queden en sus sillas. De hecho, el Evangelio no busca que usted sea retenido en una congregación. Si algo ha de buscar el Evangelio es que seamos productivos en el propósito del Señor, y gloria a Dios si aquí compartimos los próximos años, también como gloria a Dios si de aquí los próximos meses, días o años usted está en otro lugar siguiendo con la obra del Señor. Hermano, el fin no es que usted se quede 50 años en la congregación y sea fiel a la congregación. El fin es que seamos fiel al Señor, fiel a su propósito eterno. Ya sea que Él nos tenga aquí en una temporada o que nos envíe al otro lado del mundo, o que nos envíe a evangelizar la cuadra o mi familia, a eso debemos serle fiel. Así que no buscamos en primer lugar simpatizantes del Evangelio. Si algo el Señor buscaba con la palabra era hacer discípulos. Hacer discípulos, pero en la multitud es el lugar en cambio siempre de ¿qué? De anonimato. Es el lugar muchas veces ideal para aquel que no quiere comprometerse con el Señor. Y esto es tan importante porque a veces nosotros pudiéramos caer en este error, ¿no? De quedarnos entre la multitud, de pasar desapercibido, de pasar perfil bajo, y creemos que esto es humildad. Hermanos, eso nada atiende a la humildad, sino más bien a la falta de compromiso con la verdad. A veces nosotros es como que, bueno, yo voy todos los domingos, entonces, y le preguntamos, ¿y cómo estás, hermano? Estoy bien. Y ese bien lo definimos, ¿por qué? Porque asisto a la reunión, pero me mantengo ahí. Soy cristiano dominguero. Se ríen, ¿no? Sí. Yo sé que usted no es cristiano dominguero, es un hijo de Dios, activo en la obra del Señor. No un activista religioso, activo en el propósito del Señor. Pero a veces creemos, ¿no? Como que estar sentado en la multitud nos sentimos seguros, como que nadie me ve. Bueno, Señor, yo te amo, pero perfil bajo.
yo te amo, pero a mí hasta ahí. Y en realidad lo que esconde eso no es un sentido de humildad, es más bien la falta de compromiso con la verdad. Hermanos, tenemos que entender algo, que en primer lugar nuestro compromiso no es con un pastor. Le rogamos en el Señor que en primer lugar usted no sea de los que quiere estar en todas las reuniones para que el pastor lo vea o para quien lo discipula lo vea. Nuestro compromiso tampoco en primer lugar no es ni aún con una congregación. En primer lugar es con el Señor, quien es la cabeza de la iglesia. Si nuestro compromiso es con el Señor, entonces no tendremos conflictos en poder reconocer lo que el Señor ha constituido como autoridad para que su propósito avance. No tendremos conflictos a ver cómo le agrado al pastor, qué tengo que hacer, hermanos. No estamos para agradarle a personas, estamos para hacer la voluntad de Dios, de nuestro Padre. Y en eso sí nos hemos de comprometer con la verdad. Y delante de una persona comprometida con la verdad, ¿qué cree que ocurre? Siempre va a buscar ahí sí, al pastor, al líder de la congregación, como usted quiera llamarlo. Aquí está con los dones, con los talentos, con las capacidades que el Señor me ha dado. ¿Cómo hago para contribuir, para colaborar, para que el evangelio avance? Su compromiso y mi compromiso es con el evangelio. Y claro que delante de eso buscamos, Señor, bueno, ¿qué de lo que me has dado? No quiero ser de aquel obrero que esconde su talento. No quiero ser de aquel que tiene tal vez la capacidad, el talento y el don y fue ese siervo infiel que dice la palabra que lo escondió porque tuvo miedo. Sino más bien de los que le decimos, Señor, aquí está, lo que me has dado, lo que tengo, debe tener una razón de tenerlo. No debe ser solo para mí, no debe ser solo porque, no sé, porque tengo la capacidad y con esto voy a ser feliz y con esto he de ganar plata y con esto me he de sentir realizado. Señor, ¿qué de lo que me has dado es para que el evangelio avance? Porque si el evangelio avanza, hermanos, nuestra vida es el evangelio. Juntamente, por favor, nunca crea que la prosperidad del evangelio, que el evangelio prospere, se disocia o se separa de que su vida prospere. No son dos cosas, no son dos mundos diferentes. No, es que es mi vida cristiana prosperando y mi vida laboral. No, acuérdense que hemos hablado de esto semanas anteriores. No hay una ley de compensación. No podemos decirle delante del Señor, Señor, mi vida cristiana está bien, pero mi vida, como le decimos, mi otra vida, mi vida profesional, esa marcha bien. Hermanos, no tenemos muchas vidas. Él nos ha dado una vida. ¿Para qué? No para ver cómo ajustamos o arreglamos nuestra vida y todo marche bien, sino que dice la palabra, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seremos juntamente con Él manifestados en gloria. Es lo hermoso del evangelio que hemos recibido, pero como decíamos, el anonimato o la multitud hace que nosotros queramos estar en un lugar ideal para no comprometernos con el Señor. Aquel que quiere pasar de nuevo desapercibido, perfil bajo, no es en primer lugar una persona humilde, sino que eso disfraza una falta de compromiso con la verdad. La multitud también es el lugar donde muchas veces nos sentimos cómodos. Es el lugar también donde empezamos a razonarnos y es uno de los lugares más peligrosos porque empezamos a razonar, bueno, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque no estoy ni tan lejos de Dios ni tan cerca como para comprometerme. Entonces empezamos a creer que estamos bien y en realidad lo que estamos es en un estado de tibieza espiritual. Y a veces creemos, no, yo estoy bien, ¿por qué? Porque voy los domingos, porque prendo el canal cristiano ahí mientras estoy haciendo las labores diarias, porque pongo una musiquita mientras estoy haciendo algo. Hermano, no estamos llamados en primer lugar a de alguna manera a levantar un mundo cristiano. Ojo, a veces nosotros hemos creído que se trata de apartarnos del mundo. No, vamos a hacer canciones cristianas, vamos a hacer comida cristiana, vamos a hacer ropa cristiana, vamos a hacer... Y pareciera que queremos hacer un mundo paralelo de solo cristianos. Bueno, no estamos buscando llenar la tierra de evangélicos, sino llenar la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. No es levantar un mundo paralelo donde no me contamine del mundo. Es que el mundo sea lleno del conocimiento de Dios. Y para eso necesitamos hijos de Dios comprometidos con la verdad, no con una religión. Y eso es lo que el evangelio nos presenta. Pero para eso debemos ser de los que salen de la multitud, de los que no se acomodan, de los que no entran en ese lugar de tibieza, porque ese es el lugar más peligroso en donde creo que estoy bien, donde creo que, bueno, yo no le hago daño a nadie. Créannos que hemos escuchado tantas veces esa expresión en hermanos que justamente asisten los domingos y nos dicen, pero yo no le hago daño a nadie. ¿Yo por qué merezco eso si no le hago daño a nadie? No entendiendo que si somos un cuerpo, que si me encuentro en ese estado de tibieza, hermano, todos lo sentimos. Y no es un asunto de camaradería. No, lo siento lo que estás pasando. No,
Tiene que ver con un entendimiento que si realmente nos llamamos cuerpo de Cristo, entonces yo no puedo separar un golpe a mi mano a lo que le pasa al resto del cuerpo. Me golpeé la mano, pero todo el resto de mi cuerpo está feliz. Me duele que me golpeé la mano porque es un cuerpo conectado. Así la iglesia del Señor. Por eso dice la palabra, ¿no? Que nos condolemos o lloramos con quienes lloran, pero también nos alegramos con quienes se alegran, porque tiene que ver con un bien corporativo. Pero el lugar más peligroso es justamente la tibieza espiritual, porque poco a poco empezamos a apagarnos, poco a poco empezamos a debilitarnos, y más temprano que tarde esa condición se va a hacer evidente en el día a día. Esa condición se va a hacer evidente en lo que administra. ¿Se acuerda lo que decía Apocalipsis 3, no? Es mejor que estés frío o caliente, porque a los tibios, ¿qué dice la palabra? Los vomitaré de mi boca. Mire, pero a veces nosotros nos conformamos. Esta expresión que el Señor tenía para la iglesia de la Odisea es bastante fuerte, porque a veces nosotros podemos caer en ese estado. Bueno, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, porque creo que estoy cumpliendo con las actividades, pero ese estado de tibieza, y de nuevo, ahí es donde tal vez empezamos a incomodarnos, porque nosotros decimos, no, pero a mí solo me invitaron a la congregación. Yo vengo el domingo porque tal vez aprendí, porque mis padres me enseñaron a ir todos los domingos a la congregación. Entonces estoy bien con el Señor. Y entramos en ese estado de tibieza a definir bien o mal por las cosas que en primer lugar hacemos y no por el fruto que estamos dando. Pero dice la palabra, es tan clara cuando le dice, es mejor que estuviera frío o caliente, porque a lo tibio lo vomitaré de mi boca. Hermanos, que nunca caigamos en ese estado de tibieza, que creamos que estamos bien, porque en realidad lo que estamos es simplemente no solo en un buen estado, lo que nos encontramos es en un estado de vanidad. Y ya hemos estudiado varias veces esto, ¿no? Que vanidad no consiste en una persona que solamente habla cosas que para usted no le parece sentido, tiene que ver con una persona que no tiene la capacidad de reproducir la vida de Dios, porque está vacío de la sustancia, está vacío de Cristo. Pero entre la multitud siempre me conformo con lo que hago. Entre la multitud, bueno, yo me conformo, ya está bien, yo no me congrego, pero yo puedo ver mi predicación favorita en mi canal cristiano favorito. O yo puedo elegir a mi pastor favorito en YouTube y ver una predicación de mi pastor favorito. Entonces estoy bien porque yo le pongo a YouTube. Y por ahí estamos con el celular y por ahí estamos con las diferentes actividades que hacemos. Y a veces creemos que eso está bien y lo definimos como bien en ese estado. O le sirvo de vez en cuando. ¿Y por qué? Porque como estamos entre la multitud, creemos que nadie me ve. Entonces nos excusamos detrás de esto. No, es que yo no quiero comprometerme, yo voy a mi ritmo. ¿Ha escuchado, no? De alguna vez de que alguien le contó, no, bueno, yo quiero ir a mi ritmo. A mí eso de que me digan del discipulado, del TEAP, del CEAP, de servir al Señor, está hasta ahí para otros. Pero a mí yo quiero ir a mi ritmo, quiero ir poco a poco. Imagínense en qué momento nosotros nos volvimos señores. ¿En qué momento creímos que éramos nosotros, o más bien Dios sirviendo nuestro propósito y Dios siguiendo nuestro ritmo? Por eso las palabras del Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, no le estaba diciendo él, yo voy a seguir en pos de ustedes. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, entonces sígame. Entonces sígame. Pero a veces hemos caído en esa ligereza, ¿no? De creer que Dios está ahí para responder todos mis problemas. Dios está ahí para resolverme todos mis asuntos. Dios está ahí para cumplir todos mis sueños. No, y si no me los cumple, entonces me busco otro Dios. Claro, tal vez no lo digamos con esas palabras, pero empezamos entonces nosotros a vivir de tal forma de que lo buscamos cuando queremos, cuando podemos y hacemos como creamos. Y si le ponemos al final en el nombre de Jesús, entonces estamos bien si hacemos una oración. Y a veces nos acostumbramos, tal vez no decimos palabras, pero nos acostumbramos a eso. Pero de nuevo, Él es Señor. Él es Señor. ¿Qué implica que Él sea Señor? Implica Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Por eso recordemos que nosotros estamos llamados a correr esta carrera, pero a correr para ganar. Que entre la multitud nosotros podemos estar así, bueno, nadie me ve, estoy haciendo las cosas a mi ritmo, a mi manera,
creo que estoy bien, pero hermanos, no entendiendo que cuando estamos haciendo las cosas a mi manera, a mi ritmo, como yo creo, más bien lo que estamos siendo es descalificados de esta carrera. Descalificados de la carrera. ¿Se acuerdan de esto? Nos recordemos que estamos llamados a correr una carrera, pero no solo a correr, sino a correr para ganar el premio. Estamos dispuestos a correr, pero para ganar el premio. No hay carrera sin meta y no hay meta sin premio. Entonces, si algo necesitamos en esta carrera es ser discípulos, no simpatizantes. Hermano, eso es tan frustrante porque a veces pudiéramos conocer todos los versículos de la Biblia, pudiéramos conocer todas las canciones. ¿Por qué? Porque me simpatizan. Pudiéramos asistir a una reunión como esta. Ay, porque me simpatiza cómo canta el pastor Jorgito. ¡Wow! La voz del pastor Jorgito. Me gusta cómo es diferente cómo cantan aquí en Transformados. Me gusta. Y pudiéramos con todo esto ser solo eso, simpatizantes de una persona, simpatizantes de una canción o simpatizantes de un mensaje. Pero hermanos, el Evangelio no busca simpatizantes, busca discípulos. Y los discípulos deben ser discipulados. Y para iniciar este proceso de discipulado, ¿sabe cuál es el requisito inicial? La cruz. Lo que cantábamos hace algún momento. La cruz. Es imposible avanzar con la realidad de Dios si no hablamos acerca de la cruz. No solo nosotros debemos ser de aquellos que son parte así de la barra, como decíamos hace poco con los videos, no. A veces pudiéramos estar sentados y aplaudir y gritar y decir, wow, gloria a Dios, qué lindo. Pero hermanos, que no seamos solo los que aplauden de lejos porque nos simpatizan las actividades. ¿Por qué no ser de los que le dicen, Señor? Cuando cantamos también, heme aquí, Señor, aquí estoy. No quiero solo aplaudir de lejos. Quiero ver tu voluntad a través de mi vida. Quiero ver expresado tu realidad del cielo aquí en la tierra. Y hermano, eso no lo hace como los que están en el graderío, ¿no? Que aplauden cuando el equipo marcha bien y cuando no. Así son los hinchas del equipo que sabemos acá, ¿no? Porque el equipo ganador sabemos que... No, así son los... No le digo qué equipo es porque... Pero a veces creemos que así es nuestra vida en el Evangelio. A veces creemos que podemos ser esos hinchas que aplauden cuando la cosa marcha bien, pero luego ya cuando el Señor nos demanda, mira, ahí no es conmigo. Conmigo no va. Pero hermano, el Evangelio requiere que usted y yo tengamos esta causa por la cual vivir, por la cual invertirnos. Y tenemos que con la ayuda del Señor retirar estos pensamientos más bien de mediocridad que atrasan a la expresión gloriosa de la iglesia en la tierra. Lo que decíamos, bueno, a mí me gusta lo que predican, pero yo solo quiero ser oyente. Créannos que nos causa tanto dolor cuando hemos escuchado eso, ¿no? Ambientes como los que tenemos, ¿no? Como el CEAP. La mayoría conocemos que el CEAP es este órgano magisterial en el cual nos preparamos, estudiamos y nos preparamos. Pero nos ha causado dolor cuando una persona nos ha dicho, sí, pastor, yo quiero participar del CEAP, pero solo como oyente. No entendiendo, hermanos, que no hay espacio en el Evangelio para oyentes. Y ojo, esta expresión no es separatista, no tiene que ver con excluir personas, sino más bien con elevar nuestro entendimiento, con ser más allá de personas que solo oyen y simpatizan con algo. Porque aquel que oye, aquel que simpatiza en algún momento va a decir, ¿sabes qué? Ya no me gusta lo que hablas porque no me funciona. Y hermanos, solo la cruz hace real el Evangelio de nuestro Señor. Solo la cruz es la única vía por lo cual esto cobre algún sentido. No seamos eso que dicen, yo solo quiero ser oyente. Yo vengo a esta reunión porque me gusta lo que dicen. Y tal vez hay alguien que dice, no me gusta lo que dicen, pero a mí me enseñaron a venir los domingos a la congregación. Así que no se trata de que nos guste o no nos guste. De hecho, acompáñenme por favor a la palabra. Santiago 1, versículo 22 al 25. Santiago 1, versículo 22 al 25. ¿Por qué es tan necesario recordar esta porción de la Escritura? ¿No? Porque puede ser más común tal vez de los que creemos, ¿no? Bueno, yo soy un oyente. Entonces, si oigo lo que está pasando, entonces estoy bien con el Señor. Pero la palabra también es clara con respecto a esta posición que podemos tener. Miren lo que dicen desde el verso 22. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos.
Miren, ¿no? A veces nosotros podemos ver que el engaño es, nosotros creemos, no, yo estoy bien, no entendiendo que desde ahí, cuando no estamos siendo hacedores de la palabra, ya podemos ver el engaño de las tinieblas. Y nosotros creíamos que estábamos bien. No, pero si yo estoy bien, si no le hago daño a nadie, no entendiendo que ya desde ese pensamiento ya estamos siendo, pues, estamos cediendo a la operación de las tinieblas. Hermanos, tinieblas no solo es el diablo con los cachos y un demonio o algo mayor. Tinieblas es la ausencia de luz. Tinieblas es ignorancia de la verdad. Cuando arribamos a un pensamiento como este, no, yo solo soy un oyente, ya es la evidencia que estamos participando del engaño. Ya es evidencia que hay ausencia de luz en mi vida. Así que si usted y yo hemos caído en eso, yo estoy solo de oyente, hermanos. Es momento para sacudirnos y decir, yo no puedo ser parte del engaño. En algún momento he sido engañado. En algún momento fui engañado y creí que yo solo podía oír y que Dios estaba para responder todas mis necesidades. Esa es la operación básica de las tinieblas, engañar al hombre. Hermano, y cada vez tal vez es más evidente, ¿no?, que el diablo no se le va a presentar en algo que tal vez esté moralmente malo o en algo que colectivamente sea desaprobado, si no nos fuera engaño. Le va a presentar muchas veces como cosas buenas, le va a presentar muchas veces como cosas que las puede hacer y va a decir usted, pero ¿qué hay de malo en esto? Y entonces el engaño no consiste en que algo sea moralmente reprochable o no, sino que tiene que ver todo aquello donde la verdad no puede estar prosperando, todo aquello donde no puedo ver el fruto de la vida de Dios, donde no puedo ver la realidad de Dios, es porque está operando ahí engaño en mi vida. Pero seguimos avanzando, mire, no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Mire, de paso, no solo que alguien nos está engañando, sino que nos estamos autoengañando. Qué frustrante ser de nuestros propios canallas, los propios traidores, nosotros mismos engañándonos. Pero avancemos. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, se conecta no solo con oírla y olvidarla, se contenta no solo con oírla y olvidarla, sino que la practica. Y mire, y será dichoso en todo lo que haga. Dichoso en todo lo que haga. Lo que orábamos hace unos momentos, el gozo, la dicha del Señor, no tiene que ver entonces por la ausencia de problemas, sino con la vida que está operando en mi interior, que es mayor a cualquier problema. Por eso es hermoso cuando la palabra habla de esto, ¿no? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y eso pudiera ser un versículo que lo tengo memorizado al revés y al derecho. Pero mientras no sea un hacedor de la palabra, entonces puede ser, bueno, ¿cómo es esto de que mayor es el que está en mí si yo veo que los problemas me están absorbiendo? Hermano, esta capacidad hermosa de ver la realidad de Dios en la tierra viene por medio de la obra de la cruz. Si no pudiéramos conocer versículos, pero no ser hacedores de ella y quedarnos en ese estado de frustración. ¿Y en qué se parece otra expresión, así como el que no es hacedor de la palabra o el oidor olvidadizo? ¿En qué se parece el oidor olvidadizo y el tardo para oír? Acuérdense que esa expresión también la encontramos en Hebreos, ¿no? Hay estas expresiones en la palabra. Hay quienes son tardos para oír y hay los oidores olvidadizo. Y en primer lugar, ninguno de los dos está hablando de una capacidad, de una incapacidad física. En ninguno de los dos está hablando de una especie de incapacidad que no les impide oír a las personas. Más bien, si en algo, tanto el oidor olvidadizo como el tardo para oír, ambos pueden tener sus sentidos naturales en buen estado, más bien esto atiende a la disposición del corazón para obedecer la palabra. Si en algo se parece el tardo para oír como el oidor olvidadizo, es que en todo caso hay una condición en su vida llamada dureza de corazón. Claro, porque delante de un corazón endurecido, hermanos, les pudieran decir el mejor mensaje, la mejor palabra, la mejor canción y ser solamente tal vez de los que aplauden y alzan las manos, pero después de eso hasta ahí. Pudiera salir emocionado de una reunión, pudiera haber llorado, pudiera haberme contentado en la reunión y luego salir y hasta ahí haber llegado.
No porque la reunión o la palabra falló, sino porque hay un corazón endurecido, un corazón que se resiste a obedecer la verdad. Por eso si algo necesitamos nosotros delante de esto, no, ay, es que ya como que no escucho al Señor ahí, como que me hablan lo mismo. Pastor, he decidido cambiar de congregación. Más bien busquemos es ver qué hay en nuestro corazón que se ha endurecido. Porque el día de mañana pudiera irse a otra congregación que le recomendaron y luego al día siguiente a otra y estar toda una vida en búsqueda de la congregación perfecta en vez de mejor, Señor, examina mi corazón. Mira si hay en él camino de perversidad. Mira si hay dureza que me está impidiendo ser un hacedor de tu palabra. Mano, las frustraciones vienen porque no somos hacedores de la palabra, porque tenemos la información correcta, pero no la disposición del corazón a obedecerla. Por eso ambos, tanto el oidor olvidadizo como el tardo para oír, pueden escuchar un mensaje, pueden incluso saberse los mensajes, pueden incluso gustarle los mensajes de un pastor, pero así también ambos siempre van a tener la excusa perfecta para no comprometerse con el Señor. Así que no seamos ni de los tardos para oír, ni de los oidores olvidadizos, sino más bien que seamos hacedores de la palabra, que seamos de aquellos que no solo cantan una canción tan hermosa, no, heme aquí, envíame a mí, sino que realmente podemos ser de los que vamos, de los que podemos decirle, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Y ahora acompáñenme, porque ese es el texto que hemos estado repasando esta semana, Lucas 14, 25. Vamos a leer nuevamente este texto que nos recuerda, ¿no?, cuál es este proceso o cómo inicia este proceso de discipulado. Lucas 14, verso 25. Dice, grandes multitudes, miren nuevamente el asunto de las multitudes. Grandes multitudes iban con él, refiriéndose a Jesús, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo que vean, comiencen a burlarse o a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Por eso repetíamos o más bien hacemos énfasis en este primer punto. No cualquiera es un discípulo de Cristo. Y ahí vamos a ir bien despacio para explicarlo. No cualquiera es un discípulo de Cristo. ¿Por qué podemos decir esto? Y aquí nos detenemos, ¿no? Porque esta no es una frase separatista o de alguna manera elitista o de alguna manera es una frase que busca seccionar. De ninguna manera. Esto no es algo que nos hace entender que entonces solo es para unos cuantos que sí tienen la capacidad para hacerlo. No. En primer lugar, esto no es una frase elitista o algo así que unos cuantos pueden alcanzar, sino más bien es un requisito fundamental para dar inicio a una carrera que requiere exactitud y perseverancia. Por eso podemos decir esto, no cualquiera puede ser un discípulo, no porque no tenga la disposición, no porque no tenga la oferta para hacerlo, pero es una carrera que va a requerir de exactitud, es una carrera que requiere de perseverancia y que para obtener el premio, que el fin, de esa carrera es obtener el premio, el fin de esa carrera es que puedan llevárselo. Sería cruel, sería injusto invitar a alguien a participar a la carrera y no darle los parámetros para que se llevara el premio. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús con la palabra. Todos pueden correr, pero aquí está el requisito fundamental. Todos pueden participar, pero este es el requisito para que participen. Qué cruel sería invitarlos a participar y no presentarles la herramienta por la cual han de poder participar, no solo para participar y quedarse así a la mitad del camino y decir, me cansé. Les está enseñando la herramienta no solo para que corran, sino para que corran para ganar el premio. Y eso es el camino de la cruz. Eso es el camino de la cruz. Que claro que en el camino empieza no a ser acepción de personas, sino a haber disposición del corazón. Corazones dispuestos realmente a dejarlo todo para seguirle.
corazones dispuestos a realmente avanzar en esta carrera. Por eso repetimos eso, sería cruel de parte del Señor invitarlos a la carrera a correr y no mencionarles la palabra de la cruz. Y no mencionarles, hermanos, Él no se escondió la palabra de la cruz. Claro, primero les presentó los beneficios, si queremos verlo así, entre otras palabras, o la realidad del reino. Pero luego cuando les habló de la cruz, no era el contrato en letras chiquitas, sino que les dice a todos, si alguno de ustedes, todos en otra porción de la Escritura, si alguno de ustedes, todos, es decir, la invitación es para todos. Si alguno de ustedes, todos, quiere ser mi discípulo, de nuevo, invitación y carta abierta para que todos participen, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces ahí inicia la carrera. Ahí inicia la verdadera carrera. Porque pudiéramos nosotros querer, bueno, aquí está la invitación, vamos todos a correr, pero hermanos, sin que podamos negarnos a nosotros mismos, a nuestra propia expectativa, a lo que yo quiero hacer, entonces más temprano que tarde en el camino voy a querer renunciar, voy a querer abortar. ¿Por qué? Porque me suenan muchas cosas que no puedo ver, me suenan muchas cosas que suenan fabulosas, que wow, tremenda palabra del pastor, pero no las puedo evidenciar. Hermanos, la cruz hace real el evangelio del Señor a nuestra vida. La cruz podemos por causa de ella vivir esta realidad. Es una carrera para que podamos llevarnos el premio. Por eso el Señor les dijo, esto es para que todos, es una invitación abierta a todos, pero también para que todos puedan ganar la carrera. Y eso es lo que nos recuerda en otras palabras el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, 24 al 27. Miren, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. Miren, corran de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Miren la importancia de la cruz. No sea que yo mismo quede en el camino descalificado de esta carrera. Y esto nos lleva al punto 2, conectado automáticamente. Mire, la palabra de la cruz, si algo hace en nuestra vida, es prepararnos para no perder la carrera por descalificación. Si algo hace la cruz a nuestra vida es prepararnos, equiparnos para que no seamos de los que en el camino son descalificados. Por eso es que en Lucas 14, 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, de nuevo, mira las palabras de Jesús textual, no se lo dijo en chiquito, el que no viene en pos de mí o toma su cruz, no puede ser mi discípulo. No se lo murmuró, no se los maquilló. El que viene en pos de mí y no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo, punto. Les vacunó. No pueden ser mi discípulo. Sin cruz no puedes seguirme, porque sin cruz vas a querer seguir tu vida. Sin cruz vas a seguir esperando que algo llegue a tu vida. Sin cruz vas a querer hacer tu voluntad. Y Dios no está en el asunto, hermanos, de prosperar nuestra voluntad, sino de prosperar su propósito en nuestra vida. Y para que el propósito de Dios prospere en nuestra vida, entonces primero deberemos haber perdido nuestra vida. Porque si no, siempre estaremos, Señor, prospera mi vida, bendice mi vida, haz algo con mi vida. Pero el Señor no quiere mejorar nuestra antigua vida. El Señor no quiere mejorar al viejo hombre, la vieja naturaleza que está viciada de delitos y pecados. ¿Por qué Dios estará en el asunto de prosperar esa vieja naturaleza si su fin es la corrupción? Por eso nos ha dado una nueva vida. Y es esa nueva vida la que Él quiere prosperar en nosotros. Hermanos, Dios no quiere mejorar su vida y que sea una mejor persona. Dios le ha dado una nueva vida para que su propósito, su plan, su bendición prospere a través de usted, prospere a través de su familia, prospere en todo lo que haga. Pero eso es posible en la nueva vida. Eso es posible en la nueva naturaleza que nos ha sido dada. Por eso es que no existe discipulado ni discípulos sin cruz. Ni discipulado ni discípulos sin cruz. Y a veces caemos, ¿no?, en esto. Bueno, mire, justo hablamos estos días de eso, ¿no? Uno puede acercarse a las personas y todos acá podemos caernos bien. Esperamos que le caigamos bien. O tal vez si alguien
le caemos mal también. Pero nosotros pudiéramos caer esto como que, bueno, quiero caerle bien a las personas para acercarme y todo. Y claro, no somos de los que, por favor, no sea de los que usted diga, pues, si le caigo mal, qué bien, si no también no. Examinemos el corazón si estamos en esa posición. Pero ¿a qué vamos con esto? No, que si usted es de las personas que discipula, si usted participa de un discipulado para crecer más en la vida del Señor, no se moleste si en algún momento no le dicen las cosas que usted quiere oír. Porque esa persona que lo está discipulando no está para decirle lo que usted quiere oír, para sobarle la espalda y decirle solamente todo va a estar bien, aunque va a haber momentos que lo haga. Está ahí es para que Cristo pueda ser formado en su vida. Y muchas veces el proceso de formación va a ser doloroso, va a ser incómodo, pero gloria a Dios cuando Cristo empieza a ser visto, cuando Él empieza a ser expresado, porque ese dolor entonces, exacto. Por eso espere mucho más que de quien lo discipula, a que solo esté ahí para usted y le dé una palmadita en la espalda, decirle, sigue con tus sueños, sigue haciendo. Muchas veces de parte de Dios habrá quien le diga, ¿sabes qué? Te estás equivocando, no es por ahí. Y si usted reconoce que esa persona, Dios le ha dado autoridad para discipularle, hiciera bien en escucharle lo que le está diciendo. Hiciera muy bien en poder escucharle. Por eso es que no hay discípulos ni un proceso discipulado sin cruz. Porque si no se me ha revelado la cruz, entonces siempre serán palabras que me causen molestia, siempre serán palabras, pastora, cámbieme de discipulador porque solo me habla lo que no quiero oír. No, pastor, no me puede buscar una persona con la que sea más amena, con la que nos llevemos bien, con la que tengamos más temas de conversación. Y estamos buscando un discipulador a nuestra medida. Hermanos, no hay discipulado ni discípulos sin la cruz. Porque solo la cruz nos va a permitir experimentar la realidad de la nueva vida. Y es con eso que el discipulador, si ponemos un ámbito de trabajo, es con la nueva vida que trabajamos. No buscamos que el viejo hombre, que la vieja criatura se mejore. ¿Por qué? Porque el fin de la vieja criatura es la condenación. Pero si tenemos una nueva vida, entonces buscamos que esa nueva vida crezca, que esa nueva vida se desarrolle, porque el fruto de esa nueva vida es eternidad. Y eso es lo que hemos recibido en Cristo. Entonces, ¿cuántos de nosotros sabemos? No, esta pregunta tal vez es fácil. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Cristo vive en nosotros? Amén, ¿no es cierto? La mayoría. Ahora, ¿cuántos sabemos lo que implica que Cristo vive en mí? Claro, todos podemos decir, bueno, yo sé que Cristo vive en mí, pero ¿qué implica que Cristo vive en mí? Claro, que Cristo vive en mí implica que ya no viva yo. Que Cristo vive en mí implica que ya no viva yo, y que ya no viva yo requiere de cruz, requiere la revelación de la cruz. A veces nosotros queremos seguir al Señor, como decíamos, a mi manera, a mi ritmo, participar incluso, si podemos decirlo de alguna manera, de sus beneficios, no entendiendo que la realidad de Dios se activa en nuestra vida, no como un evento esporádico cuando tengo una crisis y se lo pido, sino más bien que la cruz nos permite que su vida fluya todo el tiempo en nosotros de manera constante, tanto en el día bueno como en el día malo. Hermanos, la cruz hace que podamos experimentar la realidad de Dios, no solamente en el día malo. Ay, pasé el día malo, entonces Señor, ahorita te voy a pedir, ahorita voy a ayunar, ahorita voy a orar, ahorita soy un buen cristiano. Me resolviste mi conflicto y al día siguiente sigo con mi vida. Hermano, no es de nuevo un Dios que está para servir a mi propósito. Somos nosotros participando del propósito del Señor. La vida de Dios nos ha sido dado no solo para verla en el problema, sino para que su vida sea constante en el día bueno como en el día malo. Y es la cruz precisamente la última frontera donde la vieja naturaleza ya no puede seguir avanzando. Haga de cuenta, no, la vieja naturaleza y llévelo, no, como en ese viaje a lo largo de su vida. Y si la última frontera que puede avanzar, no, o como usted se vaya o yo de viaje a algún lugar, ¿cuál sería el último lugar donde la vieja naturaleza ya no puede seguir avanzando? Es la cruz. Es la cruz que hace perder toda la operación del viejo hombre. ¿Y cuál es la operación del viejo hombre? No, nuestra pasada manera de vivir. Nuestra pasada manera de vivir, con lo que muchas veces hemos lidiado años. Hermanos, esa es la evidencia de que el viejo hombre aún quiere seguir batallando. Pero hermanos, la cruz es donde el viejo hombre se estrella con su negado. No puede seguir avanzando. Es la última de las fronteras, es el lugar donde la vieja naturaleza ya no puede seguir prosperando. Ahí la vieja naturaleza pierde la operación de su poder.
Sin la revelación de la cruz, lo único que podemos tener es una falsa ilusión, una falsa esperanza de que todo va a estar bien. Por eso es necesario la cruz, para que se nos revele la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lidiamos años con situaciones. ¿Por qué pasa que tenemos años? Pastor, pero yo me congrego todos los domingos, yo ya voy al CEAP, yo ya estoy a punto de graduarme y sigo batallando todos los días con las mismas situaciones. ¿Por qué pareciera que hay años que lidiamos con unas mismas situaciones? Y hermanos, ahí vamos aterrizándolo, porque decimos, bueno, es que esa es la voluntad de Dios para mi vida. Y a veces le llamamos voluntad de Dios a lo que ignoramos, y como lo ignoramos, le atribuimos que es la voluntad de Dios. Situaciones a las que nos acostumbramos. Entonces, no porque Dios quiera que sigas con la misma situación años de tu vida, o porque quiere darte una lección de humildad para que aprendas una lección, sino más bien es por la falta de la revelación de la cruz. Es por la falta de revelación de la cruz. Es el intento del viejo hombre por querer sobrevivir. De hecho, si algo mantiene humilde al hombre, es la cruz. Porque la cruz es la evidencia de la incapacidad humana. Es ya no vivo yo más. La cruz deja justamente expuesto nuestra incapacidad. Mire, puedo tener todos los talentos, todos los dones, todo lo quiero, pero la cruz, una vida crucificado es, mira, aquí están todas mis capacidades, todo lo que yo creo poder ser o alcanzar, pero con todo eso prefiero perderlo con tal de ganarte a ti. Es empezar a renunciar a mi propia capacidad de hacer y de ser para empezar a creer en la capacidad divina de Dios a través de mi vida. Esa es la realidad de la cruz en nosotros. Si algo, hermanos, si algo creemos nosotros, solo por un momento permítase usar la imaginación, pero si algo usted y yo creemos que podemos hacer con nuestras capacidades naturales, ¿cuánto más con la gracia de Dios en nosotros? Si algo podemos creer que podemos llegar a alcanzar o hacer, ¿cuánto más? No nosotros, sino la gracia de Dios operando en nosotros. Por eso es que hemos repetido en reiteradas ocasiones, hermanos, nunca menospreciemos la gracia y nunca lleguemos solo a definiciones con punto final de decir, bueno, la gracia es el regalo y yo no lo merecía, porque también es eso mucho más, es la capacidad divina de Dios dada al hombre para que el hombre pueda cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, para que el hombre pueda expresar la realidad de Dios. Por eso es que para un hijo de Dios, hermano, definir bien y mal debe ser mucho más a que todo me salga bien o que parece que las cosas están en orden. La definición de bien y mal para un hijo de Dios no tiene que ver solo con lo que pasa a su alrededor. Por eso es que a veces, como hemos luchado todos los que de alguna manera participamos de un discipulado, cuando le preguntamos a alguien, fulano, ¿cómo estás? Bien. Y define, estoy bien, ¿por qué? Porque aparentemente no me pasa nada. O cuando le preguntamos, ¿cómo estás? Mal, ¿por qué? Porque me pasa esto, me despidieron, pasó esto. Pero debemos como hijos de Dios también subir el entendimiento de que no solo podemos definir bien o mal por lo que pase a nuestro alrededor, porque para un hijo de Dios estar bien o mi bien es estar en Cristo. Hermanos, para un hijo de Dios nuestro bien es estar en Cristo. Y si estoy en Él, ¿qué me dice la palabra? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y si mi bien es estar en Cristo y a los que aman a Dios todo le ayuda para bien, entonces ahí sí todo lo que puede estar pasando solo está colaborando para que Cristo sea visto porque Él es mi bien. Entonces bien y mal ya no es solo lo que me está pasando en el día. Mi bien es estar en Cristo y si estoy en Cristo todo está colaborando y está ayudando para que Cristo sea visto, para que Cristo sea expresado en mi vida. Entonces ya no solo definimos por lo que pasa a mi alrededor, sino la posición en la que estoy, o más bien, en quién estoy. Cobra sentido entonces la palabra, no, ya no solo es el versículo que me da ánimos cuando estoy desanimado. Claro, los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, hermano. ¿Quién puede vivir esta palabra del Señor? Claro, aquel que ha experimentado la cruz, porque mi bien es estar en Él, porque ya no vivo más yo, sino que Él vive en mí. Porque ¿cómo me puedes decir que algo me está ayudando para bien si yo veo que todo marcha mal? Es que no estoy en esa situación, estoy en Cristo. No, perdóname la expresión, que estás loco.
Eso que estás pasando, ¿cómo te puede estar ayudando para bien? Tal vez no lo entiendo ahora, pero mi bien es estar en Cristo. Y si estoy bien, si estoy en Él, me está ayudando para bien, para su propósito eterno. Hermanos, no es que nos desconectamos de las situaciones, no es que vamos a negar, de aquí en adelante voy a negar que todo me marcha bien. No, no es una declaración emocional que todo me va a marchar bien, porque el Señor no nos prometió que todo iba a marchar bien. En el mundo tendrán, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Entonces mi bien ya no es que estén o no las cosas aparentemente bien. Mi bien es estar en la posición en la que Él me ha llamado a estar, y mi bien es estar en Cristo. Hermanos, no existe un bien mayor que estar en Él. Entonces la palabra se hace tan real en mi vida, y delante de la tribulación, delante de los días malos, claro, puedo verdaderamente decir estoy bien. No por un estado de ánimo, sino por una posición en la que permanezco. Por eso es que la palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios es muchísimo más que versículos bíblicos. La palabra de Dios es muchísimo más que memorizar una cita bíblica. La palabra de Dios es la constitución por la cual Dios gobierna todas las cosas, y eso incluye nuestra vida. La palabra de Dios no puede ser degradada, y perdónenme la expresión, espero que se entienda, no puede ser solo llevada al plano de versículos bíblicos que memoricé, porque pudiera haber memorizado toda la Biblia, pero si la palabra no me gobierna, entonces no produce nada en mí. Por eso la palabra de Dios más bien es gubernamental, es la constitución en nuestra vida. Y si la gloria de Dios es expresada en nuestra vida, entonces verdaderamente podemos decir, estamos corriendo para ganar. Y ahí pudiéramos preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que hoy está produciendo la tribulación en nuestra vida? Hoy por hoy, cualquiera que sea la circunstancia, la aflicción que podemos estar pasando, ¿qué produce en nosotros? ¿Aún está produciendo angustia, estrés, desesperanza? Si aún la aflicción en mi vida produce angustia, desesperanza, estrés, cualquiera que sea su consecuencia, entonces lo más probable es que la palabra no esté gobernando mi vida. Porque si la palabra gobierna mi vida, ¿sabe qué es lo que nos dice la palabra? No es algo que debe memorizarlo para experimentarlo. La misma palabra nos recuerda, no. Primero vimos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. Pero si eso no nos fuera suficiente, la misma palabra nos recuerda que esta leve tribulación momentánea, que esta leve tribulación pasajera produce en nosotros, mire, produce en nosotros, ¿a quiénes nosotros? A quienes están en Cristo. No dice producen los evangélicos, no dicen los que van los domingos a la congregación, no dicen los que simpatizan. Ese nosotros atiende a quienes están en Cristo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor peso de la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, ¿qué produce hoy la tribulación en nosotros? ¿Aún angustia, o está produciendo que Cristo sea visto? ¿O está produciendo que Cristo siga siendo expresado con mayor gloria, con mayor poder? Y de nuevo, esto no tiene que ver por el peso de la tribulación de afuera, tiene que ver por dónde nosotros estamos posicionados. Y vamos avanzando con esto. ¿Qué entonces? Vamos a hacer un uso de esta herramienta para ir entrando. No es un tema inagotable y que seguramente las próximas semanas se va a seguir desarrollando. Pero si estábamos viendo, y regrese por favor al texto de Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y vamos a hacer un uso de esta herramienta antes de llegar a una definición. Vamos a llegar a esto. ¿Qué no significa tomar la cruz? Ya hemos hecho varias veces uso de esta herramienta, ¿no? Antes de llegar al qué significa, ¿qué no es llevar la cruz? ¿Por qué vamos a entrar a esto? Porque pudiera ser que nos identifiquemos con algo esto. ¿Qué no significa tomar la cruz? En primer lugar, la cruz no es un instrumento de tortura, sino de muerte. Y vamos a explicar por qué. La cruz no es un instrumento de tortura, sino de muerte. Hermanos, la cruz no busca torturarte lentamente para que lleves una vida de miseria hasta que el Señor te saque de aquí en la tierra. Porque Él no vino a darnos una vida miserable, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que la cruz no significa, bueno, es que es lo que a mí me tocó vivir, entonces yo tengo que soportarlo porque es mi cruz. Hermanos, la cruz no es lo que nos tocó vivir o soportar y le decimos, no, porque así quiso el Señor. Eso es más bien cuando ignoramos la voluntad de Dios. De hecho, la misma palabra nos recuerda en Romanos, no, renueven sus pensamientos, no se conformen a este siglo. ¿Para qué? Para que así puedan comprobar
la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué cree que muchas veces le atribuimos es la voluntad de Dios a ciertas situaciones que Dios no está en el asunto? Porque dejamos de renovar nuestros pensamientos, porque se conformaron al pensamiento del mundo. Pero dice, no se conformen al sistema del mundo, no piensen como el mundo piensa, renueven sus pensamientos. Entonces le atribuimos a toda situación, así Dios lo quiso. O tal vez es que nos hemos acostumbrado, estamos pensando como el mundo piensa. Por eso nos es tan necesario la cruz, porque el Señor no quiere que sus hijos tengan una vida de miseria, sino Él vino a darnos vida de nuevo y vida en abundancia. Por eso es que la cruz no es un instrumento para torturarnos lentamente hasta que nos vayamos, sino más bien es una herramienta de muerte, pero muerte para activar en nosotros una vida mayor, una vida eterna. ¿Qué más no es la cruz? Y aquí vamos lentamente ahí para no tocar puntos dolorosos. La cruz, hermanos, no son personas en primer lugar. La cruz no es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Hermanos, no saben, en reiteradas ocasiones hemos escuchado esta expresión. Cuando hermanos nos dicen, es que la cruz que me tocó llevar es mi cónyuge. Lo hemos escuchado muchísimas veces. Entonces le atribuimos a que la cruz que nos tocó llevar es la situación que vivo con la persona que vivo. Hermanos, de eso no está hablando la palabra cuando nos dice la cruz. La cruz no es tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. No es el soportar el conflicto que hay en casa porque es lo que nos tocó vivir. Y hay quienes le llaman, en este caso, ¿no? Como decíamos, a sus cónyuges le llaman que es la cruz que les tocó llevar, no entendiendo, no ignorando que ya no son dos, sino son uno. Y aún así me tengo el atrevimiento de decirle, bueno, es mi cruz. Entonces no debería apuntar hacia el otro lado, debería apuntar a mi corazón. ¿Qué está pasando también en mi interior? No es lo que me tocó vivir, no entendiendo que a esa persona estoy llamado a amar a esa persona, a pesar de su conducta, a pesar de que no actúe como yo espero, no haga lo que yo quiera que tal vez hiciera esa persona. Porque será el amor de Dios lo que todo lo puede, todo lo espera, todo lo transforma. No mi capacidad para amar. Una vez escuchamos esta expresión también. No, es que el amor tiene un límite. Sí, puede soportar, pero el amor tiene un límite. Claro, lo que naturalmente le llamamos amor, al sentimiento ese que aflora. Hermano, pero la palabra dice, Dios es amor. Y si Dios es amor, y la misma palabra nos recuerda que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Entonces el amor es algo más que algo bonito que siento. Es la capacidad de Dios para expresar su vida. Ese es el amor que está hablando la palabra. Por eso, hermano, no vuelva a llamarle cruz a la persona con la cual que usted habita, porque esa no es su cruz que le tocó llevar. Eso no es una situación con la cual usted tiene que lidiar. Es más bien eso. ¿Cuándo es que nosotros llegamos a creer esto? Más bien cuando debemos examinar es nuestro corazón. Más bien cuando estamos operando conforme nosotros a la vieja naturaleza, lidiando en la carne con algo que debería ser guiado en el espíritu, una situación puntual en casa. Cuando empezamos a operar conforme al viejo hombre, esa situación que vivimos. Entonces, para la vieja naturaleza, para el viejo hombre, lo que está haciendo es torturado. Claro, al viejo hombre sí la atormenta la cruz. A la vieja creación sí es una herramienta de tortura, de angustia, es algo que lo tiene que soportar. Si se nos está haciendo difícil amar a nuestro prójimo, el problema no está en que el otro es difícil de amar, el problema está en nuestro corazón. Ahí está. Otro punto, ¿qué no es la cruz? La cruz, en primer lugar, no es dejar de hacer cosas. Ay, es que ahora como soy cristiano, me aguanto, ya no hago lo que antes hacía. Hermano, si aún hay cosas que hay como que estoy tentado que el fin de semana las pueda hacer, por lo menos antes de ir el domingo a la congregación, hermano, esa es aún la operación de la vieja naturaleza tratando de lidiar por ser un buen cristiano. Y el Señor no lo ha llamado a que usted sea un buen cristiano el domingo y el resto de la semana soporte o no soporte, no, sino a ser un hijo de Dios. Y eso entonces no es nuestra capacidad. La cruz no es la capacidad para dejar de hacer cosas en primer lugar, porque hay quienes pudieran dejar de hacer cosas, pudieran dejar de hacer viejos hábitos por un entrenamiento mental. Hay una cuestión, un asunto que hablan que uno puede adoptar, creo que nuevas prácticas o dejar durante un tiempo determinado de días. Adoptar o dejar de hacer
hábitos, pero no necesariamente ser transformado. No necesariamente empezar un proceso de transformación. Aquello que cambia, aquello que solamente, sí, justamente, toma una postura o un pequeño cambio, como un maquillaje, es reversible. Pero el Señor no viene a traer a nuestra vida un proceso de maquillaje para lucir como buenos cristianos. Él viene o que nos da por medio del Espíritu, un proceso de transformación. Y el proceso de transformación es irreversible. Por eso es lo hermoso cuando la palabra nos recuerda también que aquel que empezó la buena obra en nosotros, también la perfecciona. Así que es el Señor que nos perfecciona en este proceso. Alguien podría dejar, por ejemplo, alguien podría disciplinarse en dejar de decir malas palabras. Alguien podría decir, bueno, ya nunca más las voy a decir. Y aparentemente ya no volver a decir palabras soeces o palabras que aparentemente ya no hieren a los demás. Pero solamente aquel que está siendo transformado va a poder experimentar que a través de su boca está la gracia de Dios. Y eso nos lo recuerda también Efesios 4. Eso nos recuerda Efesios 4 porque solo la cruz nos va a permitir experimentar que lo que nosotros hablemos no sean palabras corrompidas, sino palabras que aportan, sino palabras que son de bien. Efesios 4:29, mire lo que dice. Este versículo le confieso que yo lo aprendí solamente el versículo para no decir malas palabras. Pero hermanos, este es un versículo mucho mayor. No, este no es el versículo que decimos para que los niños no digan malas palabras. Gloria a Dios porque aún en el entendimiento de niño nos libró y nos cuidó de no participar de las demás palabras que los demás niños decían. Ojo, no menospreciamos esto, porque en la mentalidad de niño me era necesario entender que de mi boca no podían salir malas palabras. Pero ahora este versículo es muchísimo mayor solamente a cuidarnos de decir malas palabras en el sentido de lo que consideramos moralmente reprochable, ¿se entiende, no es cierto? Pero esto dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hermanos, lo que no edifica a los oyentes, lo que no tiene la gracia de Dios es corrupto. ¿Por qué? Porque es vano, porque el tiempo lo disolverá, porque serán palabras vanas, serán palabras que no den ningún fruto. Por eso es que este versículo nos habla y nos debería hacer reflexionar. Lo que estoy hablando no es bueno o malo por lo que cómo suene, por la forma. Es bueno o malo por el fruto que estoy expresando, por la naturaleza que me está gobernando. Por eso en la Biblia, ¿qué nos dice también? El árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo puede dar buen fruto. Cada árbol da según su género, cada árbol da según su naturaleza. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros ir más allá? No solo el decir, bueno, yo ya no digo malas palabras, sino que el fruto de la nueva vida que tengo se empieza a expresar. ¿A fin de qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, los que nos rodean están participando de esto. ¿Están recibiendo la gracia de Dios a través de nuestra vida? ¿O solo están recibiendo palabras corrompidas? Así no le diga ninguna palabra moralmente reprochable. Si no tiene la vida de Dios, entonces son palabras vanas, son palabras corruptas. En todo caso, lo que pudiéramos haber dejado de hacer, y espero, ojo, en el Señor que ya usted no sea de los que se pegó en el dedo chiquito del pie en la cama y se le soltó no solo las lenguas angelicales, sino espero, por supuesto, en el Señor que ya no sea usted los que participa de esas clases de palabras, pero en todo caso, lo que antes hacía y ahora dejó hacer, que no sea el fruto de haber entrenado su mente, sino una vida que crece en usted y que está siendo evidenciada en todo lo que hace. Que sea el fruto de una naturaleza que crece en nosotros. ¿Por qué? Porque la carne no puede ser discipulada, porque pertenece a otra naturaleza, a una naturaleza caída, que toda su operación de esta naturaleza caída es la corrupción. Solo es discipulable lo que es conforme a la naturaleza de Cristo. Por eso, de nuevo, es tan importante, hermano, que usted y yo entendamos esto, que cuando entramos en un proceso de discipulado con las personas, no discipulamos a la vieja creación. No buscamos que de nuevo, ven, mira, todo va a estar bien como está. No es una invitación, hermano, todo va a estar bien así, tal y como estás. Ven acá porque no tienes que hacer nada. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer que tus sueños prosperen. Y todo lo que les pida, solo dilo creyendo. Y di al final en el nombre de Jesús y Dios te va a prosperar, hermano, porque lo que estamos es vendiéndole una esperanza falsa. Es maquillar un muerto. Aunque sea bíblico,
Sí, pero es corrupto porque carece de la sustancia. Carece de la sustancia, carece de Cristo. Por eso es necesario entender esto, que en primer lugar, si usted antes de hablarle al Señor, preséntele, sí, mira, todo lo que Dios va a hacer con tu vida, pero nunca se olvide que el único camino es la cruz. Para que eso no sea un motivo de él de frustración, sino más bien la oportunidad de que pueda experimentarlo todos los días de su vida, de que pueda disfrutar la realidad de Dios, de que pueda comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Él. La vieja naturaleza no puede ser discipulada. Y eso es lo que hace la religión. De hecho, esa es la oferta de la religión. Cualquier nombre que usted le quiera poner, no apunta a la religión tradicional, no apunta a la... No, incluida la evangélica. Esa es la oferta de la religión. ¿Qué hace la religión? Tratar de domesticar, de amaestrar a la vieja naturaleza. Tratar de decirle que todo va a estar bien así como está. Es, por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Usted no puede a un oso quererlo tener en casa, porque usted pudiera aparentemente educarlo, amaestrarlo, pero en algún momento la naturaleza propia de ese animal va a saltar, no porque sea malo, sino porque es su naturaleza. Y eso pasa cuando queremos caerle bien a todos, que todos estén sentados, que todos podamos llenar el auditorio. Esa es la oferta de la religión, que todo va a estar bien porque ahí está el Señor. Pero hermanos, la vida de Dios es mucho mayor a que una oferta vana. La oferta que Él nos presenta es la eternidad de Dios. Y ojo, la eternidad, acuérdese que no es la vida después de la muerte, eso es una parte de la eternidad. Pero el Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Por eso solo la cruz pone fin al gobierno de la carne y nos permite vivir nuestra realidad en Cristo. Y finalizamos con eso. Mire, ¿qué significaba para los discípulos entonces? Tomar la cruz era renunciar a su vida como la conocían. No significaba solamente ser hermanos que se congregaban un domingo o asistían a ciertas reuniones. Era dedicar su vida por una causa que no era más sus causas personales, sino la causa del Evangelio. Era perderlo todo con tal de ganar a Cristo. Y siempre ganar a Cristo será suficiente. Siempre ganar a Cristo será suficiente. La cruz, ¿se acuerdan esta imagen? No, como los que iban a ser crucificados, ellos llevaban la viga, ¿no? de madera en la espalda. Eso era una evidencia pública de que había una sentencia ejecutoriada. Ese hombre que iba con la viga sobre sus hombros ya no tenía otro camino. Ya la decisión no podía ser cambiada. Sabía que el destino de ese hombre era la muerte. Y esas son las palabras que el Señor Jesús usaba. Si alguno quiere ser mi discípulo, sepa ya que debe morir, que no puede seguir viviendo como su pasada manera de vivir. Pero así también Él les presenta que hay una vida mayor, hay una vida superior. Esa es la imagen que Él les ofrece, que hay una capacidad nueva, que hay una capacidad para ahora vivir la realidad de Dios. Por eso hablar del reino de Dios a las personas y no presentarles la palabra de la cruz es solo hablarles una ilusión, porque mientras la vieja naturaleza siga operativa, todo lo que el viejo hombre haga delante de Dios será nada. La cruz nos permite entonces salir de entre la multitud y ser formados como discípulos. Tomar la cruz no es la graduación del cristiano, es apenas un proceso o un inicio en el proceso de discipulado. Tomar la cruz es que todo de mí muera, aún lo que yo puedo considerar bueno y malo, a fin de que la nueva naturaleza sea expresada en mí y podamos expresar la realidad del reino de Dios y su justicia aquí en la tierra. Así que, ¿qué le parece si solo tomamos estos próximos minutos para finalizar la reunión y oramos de nuevo? Créanme que a veces me resisto a esto, ¿no? Vamos a orar al inicio de la reunión, vamos a orar al final de la reunión. A veces caemos en estos ejercicios mecanizados, creemos que es algo mecánico, pero a veces es intencional el decirles, no porque vaya a ser más efectiva el que terminemos la reunión con una oración o que la iniciemos con una oración, sino más bien para que nosotros podamos atender por instrucción del Señor. Señor, ¿qué de lo que has hablado, qué de lo que tú has dicho a mi vida tengo que ser pronto hacedor de la palabra? Que podamos usar los tiempos de oración para identificar por el Espíritu lo que el Señor ha hablado a mi vida.
Que nunca creamos, bueno, es el tiempo de oración porque en las reuniones, dice el manual de las reuniones, que se inicia con oración y se termina con oración. No, tal vez el próximo día ni oremos ni al final, ni oremos al inicio. Sin embargo, todo el tiempo en el Espíritu estamos orando. Así que todo nuestro culto al Señor sea, Señor, que podamos identificar. Y esta mañana, si vamos a tomarnos un momento de oración, así que puede cerrar sus ojos, puede ahí que nadie lo interrumpa por un momento, pero vamos a orar sí al Señor para identificar. Y eso no es algo que podemos decírselo desde acá adelante, al menos no ahora. Es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Señor, ¿qué debo de rendir delante de ti? Señor, revélame la cruz, que yo pueda ver tu realidad en mi vida. Padre, que si hasta ahora he vivido a mi manera, como yo he creído, conforme a lo que yo quiero y yo deseo, que mi mayor deseo, que mi mayor anhelo sea vivir tu realidad, sea hacer tu voluntad aquí en la tierra. Si he de renunciar a algo, si he de salir de algo que sea de una pasada manera de vivir, que sea de una pasada manera de pensar, derriba las estructuras que hay en mi corazón, quita los velos que hay en mi entendimiento, porque anhelamos vivir la realidad de Dios aquí en la tierra, Señor. No queremos ser solo de los que simpatizan, queremos ser discípulos tuyos, Señor. Queremos vivir por causa de ti, Padre. Queremos que se haga real lo que alguna vez oímos, lo que alguna vez nos predicaron, lo que fue sembrado en nuestro interior aún desde niños. Queremos que sea real en nuestra vida, que sea real los próximos años, Señor, y en los que vendrán, Padre. Pero no queremos saltarnos la cruz. Por eso queremos ser de los que nos negamos a seguir viviendo para nosotros. Tomamos tu cruz, Señor, y te seguimos, Padre. Que cada día se nos revele este camino, Señor, glorioso, este camino hermoso que nos viniste a presentar por medio del Evangelio, Señor. Que tenemos una esperanza viva, Señor. Que nuestra expectativa es que tú seas visto en nuestros días, Señor. Que no esté por fuera de nosotros esperar que algo suceda, sino que está dentro de nosotros porque tu vida es mayor, Señor. Examina nuestro corazón, Señor. Y que hoy se está enseñoreando en nuestra vida, que no seas tú. ¿A qué le hemos dado la capacidad, la facultad de llamarlo Señor antes que a ti? Si es mi trabajo, si es mi familia, si es mi propio proyecto de vida, Señor, lo rindo a ti, te lo entrego a ti. Y quiero que tú seas Señor, quiero que tú gobiernes mi vida. Señor, que tu palabra en nuestro interior no sea una sugerencia, sea gobernante. Que tu palabra en nuestro ser interior no sea solo un buen consejo, Señor, sino que sea la vida misma para nosotros. Despierta en nosotros días, Señor, donde la palabra es todo lo que anhelamos, es todo lo que deseamos, Señor. El oír tu voz, Padre, sea nuestro alimento y nuestro pan de vida, Señor. Que no estemos tranquilos, sino hasta saber que oímos tu voz, que oímos tu voluntad, Señor. Que Cristo está siendo revelado por medio de tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu eterna palabra, bendito Rey. Y esa tu palabra que hoy podemos rendirnos, Señor. Es delante de lo que podemos ver y escuchar de ti, a lo cual, Señor, nosotros rendimos y sujetamos todas las cosas, Señor. Señor, que esto que cantamos se haga real. Queremos ser hallados en ti.
Padre, que en nuestro ser interior no haya un tesoro más preciado, más precioso, más hermoso, ni tenga más valor, Señor, sino ser hallado en ti, Señor. Así que decidimos, Padre, perdernos en ti por causa de ganar tu vida, Señor, por causa de verte a ti, Señor. Queremos ser hallados todos los días de nuestra vida en ti. Queremos disfrutar tu realidad, queremos disfrutar tu persona, Señor. Por eso te decimos, aquí está nuestra vida, Señor. Es todo rendido a ti, Señor, pero también hemos de experimentar tu todo. Hemos de experimentar tu realidad hermosa, tu realidad gloriosa, Señor, que nos ha sido dado por medio de esta gloriosa herencia en Cristo Jesús. Padre, por eso te glorificamos, Señor, porque podemos ver el gozo después de la cruz, porque vemos el gozo que hay cuando te vemos a ti en nuestra vida, porque nos vemos completos, porque nos vemos que no nos hace falta nada, Señor. Que hoy podamos ver, Señor, el gozo que hay, Señor, después de la cruz. El gozo que hay, Señor, por causa tuya, por causa de tu vida en nuestro interior, Señor. Padre, si hoy te damos la gloria, no es por una palabra, Señor, sino porque tú eres merecedor todo el tiempo de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo, gracias por darnos la vida, Señor. Queremos honrar tu vida, queremos honrar tu persona, Señor. Y también que seamos de los que sepamos, Señor, que tú honras a los que te honran, Padre. Que no haya ninguno entre nosotros que haya creído que ha sido en vano, Señor, este caminar. Aún renueve el pensamiento de aquel, Señor, que creyó que había sido en vano, de aquel como que volvió, Señor. Y gloria a Dios por aquel que volvió. Gloria a Dios por aquel que se reconcilió, Señor. Pero que pueda ver que los días no fueron en vano, Señor. Y permítenos entender, Señor, que no hay camino más glorioso, más perfecto que este camino, Señor. Y que hemos de ser de los que verán tu realidad en nuestra familia, en nuestra ciudad, Señor, en nuestro país y en las naciones de la tierra, Padre. Y que en esto tú serás glorificado. En Cristo Jesús. Amén y amén.